Esta es nuestra lección número 23. Vamos a ocuparnos ahora de los instrumentos de cobre que llaman. Los instrumentos de cobre, como dijimos, se subdividen en dos grupos. Uno que son las trompas y el otro que son las trompetas, los trombones y la tuba. La trompeta es el instrumento más agudo de todo ese grupo. Y estos instrumentos son, sobre todo las trompetas y los trombones, son los instrumentos más sonoros, más vigorosos, más marciales de toda la orquesta. Cuando en la orquesta hay un trozo heroico o marcial y tal, son los instrumentos de cobre los que hacen todo eso. La trompeta es el instrumento más cantante de todos ellos. El más agudo corresponde a algo así como la flauta, por ejemplo. No sube tanto como la flauta, pero equivale más o menos a eso, el instrumento más agudo entre todos los de cobre. Vamos a oír la trompeta. Esa es la trompeta. Ahora, las trompas, que forman una subfamilia, digamos, especial, ellas son instrumentos de un carácter muy diferente. Son un acorde de varias trompas juntas, por ejemplo, suena como con una gran serenidad, así como medio adormecido, ¿no? Hay un hermosísimo solo de trompa que bien vale la pena que ustedes lo oyeran para precisar bien en un trozo largo acompañado al sonido de la trompa, que es el nocturno del sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Eso comienza con un solo de trompa muy bello, ¿no? La trompa es uno de los grandes instrumentos de la orquesta. No tiene ese carácter tan tonante, tan penetrante, tan vigoroso como la trompeta o los otros instrumentos. La trompa es especial. Y como dijimos, la trompa es un instrumento que tiene una extensión tan grande, desde la nota más grave hasta la más aguda, que en la orquesta hay 4 trompas que cada una toca una parte diferente, y las 4 trompas forman un pequeño conjunto. Ellas forman sus acordes de trompas solas. Vamos ahora a oír la trompa. Los trombones tienen un carácter muy diferente al de la trompa, más parecido al carácter de la trompeta, son más penetrantes, ¿no? Hay 2 clases de trombones en la orquesta, el trombón tenor y el trombón bajo. Los dos suenan bastante parecidos, solo que el trombón bajo tiene el timbre un poquito más ronco que el del trombón tenor. Además, baja algunas notas más el trombón bajo que el trombón tenor. Ellos tienen pues un poco el carácter de la trompeta, solo que como son más roncos, son todavía un poco más varoniles que la trompeta. Los acordes de gran solemnidad y de gran energía siempre lo tienen en la orquesta los trombones. La orquesta tiene 2 trombones tenores y un solo trombón bajo por regla general. Ahora vamos a oír el trombón tenor. El otro es un poco más vigoroso, como hemos dicho, más varonil. Los trombones que se usan en la orquesta, y los que más se usan aún en las otras orquestas que no son sinfónicas también, casi siempre es el tipo ese de trombón que se llama trombón de vara, porque no tiene pistones para moverse con los dedos,
sino que el brazo del ejecutante se estira y alarga o encoge el tubo por una manera especial como está hecho, y ese tipo de trombón de vara, es como se llama trombón de vara, también se llama sacabuche. Así es que los trombones de la orquesta son todos del tipo del trombón de vara. Ahora vamos a oír el trombón bajo. A los trombones se le da como instrumento bajo, más bajo todavía, como instrumento, como si dijéramos, para que fuera el fundamento de los acordes, la tuba, aunque la tuba no es un trombón más grave. La tuba pertenece a otro, tiene otro origen, es en realidad el bajo de otra clase de instrumentos, los instrumentos llamados bugle. La tuba, entre los instrumentos de la orquesta, es el más grave de todos los instrumentos de cobre. Este instrumento muy grave, que da unas notas muy robustas abajo, muy redondas, ese sí es un instrumento bastante inútil, ese no corre como el fagote o el contrafagote, ¿no? Las notas son lentas, esas notas graves, es un instrumento que no puede correr mucho. Por eso es rarísimo encontrar un solo de tuba, eso casi no existe. Yo creo que quizás el único solo de tuba que existe entre las obras de orquesta es uno muy original que escribió Ravel en la instrumentación que hizo Ravel de aquella pieza de Mussorgsky que se llama Los cuadros de una exposición. Allí en aquel cuadro muy hermoso, por cierto, de los más bellos de toda la suite, que se llama el Bidlo. Bidlo es el carro de bueyes, ese ruso. En esa pieza de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, en la versión de orquesta que hizo Ravel, allí hay un solo de tuba y tiene un sonido muy extraño, es decir, porque es un sonido que uno no lo oye nunca en la orquesta, el solo de tuba. Es un instrumento pues muy difícil de cantar bien, porque es difícil dar una nota en la tuba. Eso es muy grande, el tubo de la tuba, por decirlo así, es muy grande, difícil de sonarlo, ¿no? Ahora vamos a oír la tuba. Ese es todo el conjunto de los instrumentos de las familias de cobre, eso que hemos visto ahí. Después hay en la orquesta la cuarta familia de instrumentos, que son los instrumentos de percusión. Aquí sí hay una gran diversidad, porque esos instrumentos no son fijos en la orquesta, excepto los timbales, y son instrumentos que de muchos de ellos no es necesario tampoco dar un ejemplo aquí, porque todos los conocemos mucho. Por ejemplo, el tambor, el redoblante ese militar, eso es tan conocido. Los instrumentos son el tambor, el bombo, que es el tambor ese grande, también muy conocido, los timbales, la pandereta, el triángulo, que es muy conocido, ese que tocan los heladeros cuando están vendiendo helados por la calle en unos carritos ahí, que es un triángulo, una barrita de metal en forma de triángulo, las castañuelas, los platillos, son instrumentos pues que todos conocemos. De los platillos, dice uno de los mejores autores de textos de instrumentación, que es un instrumento de un sonido tan especialísimo, el platillo, y tan característico. Es un instrumento que el escritor, el compositor debe usarlo con mucha parsimonia. Él dice, una pieza de orquesta no debe tener más de un solo golpe de platillo en toda la pieza. No es un instrumento del que se puede abusar impunemente, porque es muy penetrante. Todos esos instrumentos pues de percusión, que casi todos ellos los conocemos mucho. El más importante es el timbal.
Los timbales, de los cuales ya dijimos algo en alguna lección anterior aquí, tienen una peculiaridad expresiva, ¿no? Y es que el timbal se puede tocar con distintos tipos de baquetas. Hay unas baquetas enteramente de madera, como las baquetas del tambor. Hay otras baquetas que son de una cabeza de fieltro muy duro, otras que son una cabeza de fieltro muy fofa y esponjosa, y eso le hace dar sonidos muy distintos al timbal, que se prestan pues a efectos diferentes. Vamos a hacerles oír a ustedes un poco, a darles una idea de cómo suena el timbal según las distintas baquetas que se empleen. Por ejemplo, el timbal con una baqueta dura como las baquetas de madera o las baquetas de cabeza pequeña de fieltro muy duro, suena más o menos así. Ahora el timbal con un mazo de esas de fieltro blando, fofo, tiene un sonido muy distinto, suena así. Distinto al otro sonido ese más penetrante de la cabeza dura, ¿no? Bueno, de todos los demás instrumentos esos de percusión, que algunos críticos por decir algo, por criticar algo, dicen de algunos compositores que abusan de los instrumentos de percusión, cosa que lo encuentra uno mucho, sobre todo en los compositores novatos, ¿no? Dicen que abusan de la batería de cocina, porque así lo llaman, la batería de cocina, como hay tanto perol y tanta cosa allí. Nosotros no vamos a oír de todos estos instrumentos tan conocidos, ni el tambor, ni los platillos y tal, no vamos a oír sino la pandereta, porque esa tiene dos sonidos muy distintos y sale con mucha frecuencia ahí. Uno es el sonido que se da con el puño cerrado sobre la membrana, y el otro es cuando se sacude o se agita el instrumento para que suenen las sonajas. Vamos a oír la pandereta. Este es un instrumento que cuando se trata de discos no suena bien si no es de alta fidelidad. Sobre todo el sonido ese de las sonajas. Esos son ruidos, mejor dicho, porque la clase de vibración no es la vibración del sonido, sino la vibración del ruido, que tienen una frecuencia tan alta que en los aparatos que no son de alta fidelidad se pierde a veces hasta por completo el sonido de las sonajas. Bueno, esa es toda la familia pues de la percusión. Ahora habíamos dicho que la orquesta, además de los 4 grupos, de los instrumentos de arco, de los instrumentos de viento, de los instrumentos de cobre y de los instrumentos de percusión, tenía la orquesta también otros instrumentos que son instrumentos aislados, que no pertenecen a ninguna de esas clasificaciones, como lo es por ejemplo el piano. Hay no los conciertos de piano y orquesta, que eso es aparte, pero por ejemplo, si nosotros oímos la danza del fuego de Falla, por ejemplo, allí hay un piano. Ese piano no es un solista como un concierto de Beethoven de piano y orquesta. Ese piano forma parte de la orquesta, que por cierto en la danza del fuego el piano está manejado de una manera admirablemente bien. La mayor parte de las grandes obras o de las obras de grande orquesta de Stravinsky tienen también piano como parte de la orquesta. En este caso el piano no pertenece a ninguna de esas clasificaciones, es un instrumento aparte. A mí me parece que sería un poco ocioso usar una parte de estos discos en dar un ejemplo del piano. Todos sabemos muy bien cómo suena, pero sí hay otros instrumentos de estos sueltos en la orquesta que los vamos a hacer oír porque no son tan conocidos. Uno es el arpa, aunque se ha oído mucho el arpa allí, es bueno oír un buen ejemplo de arpa. El arpa es un instrumento de gran importancia en la orquesta. Uno de los primeros grandes compositores que introdujo el arpa en la orquesta fue Berlioz. Allá en la Sinfonía Fantástica el arpa hace cosas bellísimas allí, especialmente en aquel movimiento de la Sinfonía Fantástica que se llama Un baile. El arpa da casi siempre impresiones un poco, cuando hay que dar una impresión acuática, los arpegios esos largos del arpa, suena mucho a humedad aquello. El arpa es un instrumento bellísimo. Vamos a oír cómo suena el arpa.
Y otro instrumento también muy importante de estos sueltos, que no se oye en todas las piezas, pero sí hay mucha obra de orquesta, sobre todo las más modernas, que lo tienen. Es un instrumento muy característico, ese sí no es muy conocido como suena, que es el que se llama la celesta. La celesta, que es como un pianito, un pequeño pianito que a veces ve uno colocado por ahí en el centro de la orquesta, esa es la celesta. Tiene un sonido sumamente suave, sumamente dulce. El nombre está muy bien puesto, es celeste aquello como suena aquel instrumento, parecido a un pianito. Originalmente se hacía de barritas de vidrio que golpeadas por un martillito como los martillitos del piano, pero como esas barritas de vidrio se rompían con facilidad, después se reemplazaron por unas barritas de metal, un metal hecho de cierta aleación especial que suena muy parecido a como sonaban las barritas de vidrio. Vamos a oír entonces un ejemplo de celesta. Esa es la celesta, un sonido sumamente suave, sumamente bello. Allí también en la suite esa de Mamerlois de Ravel, en aquella que se llama Lederonet, que si mal no recuerdo es el segundo de los movimientos, el tercer movimiento de la suite. Allí hay en el trozo central, que es un trozo más tranquilo, allí hay un canon en que canta el clarinete en el registro grave y la celesta en el registro grave. La celesta está dando notas largas como de canto, es uno de los raros ejemplos del registro grave de la celesta. Esto que hemos oído aquí, pues son todos los instrumentos de la orquesta y podemos empezar a reconocerlos ya después de haber oído cómo suenan cada uno, y de las combinaciones de estos instrumentos es de lo que depende el talento del compositor por lo que respecta al manejo de la orquesta, cómo emplea él toda esta enorme diversidad de instrumentos para hacer que la orquesta suene con un carácter de sonido que cuadre bien a lo que está diciendo la música. Puede ser mucho más patético, mucho más alegre o mucho más sombrío según los instrumentos que se empleen. Ese talento de saber manejar la orquesta no es lo mismo que tener talento en general para la música. Ha habido grandes músicos que no han resultado mucho en la especialidad esa de manejar la orquesta, como Schumann, por ejemplo, que siempre lo citan en ese caso. Un genio tan grandísimo como Schumann nunca llegó a tener un dominio de la parte expresiva de la orquesta. Y con esto pues termina nuestra lección número 23. Esta es nuestra lección número 24, por lo tanto es la última de las lecciones de este curso. Nosotros aquí vamos a tratar de los dos sistemas, digamos, más modernos que existen en la música, que son el atonalismo y el bitonalismo. Vamos a empezar por el bitonalismo. El asunto del bitonalismo se refiere únicamente a la armonía. Es una manera de manejar la armonía. Esta palabra de bitonalismo, hay muchos autores que opinan que no se debe decir bitonalismo, sino más bien politonalismo. Y en realidad así es como se está empezando a designar ordinariamente el politonalismo, porque bitonalismo significa dos tonalidades y a veces no son dos las tonalidades que están sonando al mismo tiempo, sino más de dos, por eso se llama más bien politonalismo. Antes de proseguir en esta lección, quizás sería conveniente que ustedes interrumpieran este disco y repasaran antes, en nuestras lecciones anteriores, la explicación que dimos de tonalidad.
porque es muy importante para entender bien lo que es el politonalismo. Así es que, si acaso ustedes recuerdan bien eso, bueno, entonces vamos a proseguir. Si no, mejor es que interrumpan aquí y repasen nuevamente la lección en que explicamos la tonalidad. Yo voy a recordarlo aquí muy brevemente, suponiendo que ya se ha repasado o que se recuerda bien aquella primera explicación. Nosotros habíamos definido la tonalidad y habíamos dicho que era una definición especial para nosotros, que no es una definición que vaya a satisfacer a un músico profesional, pero para nosotros habíamos explicado que la tonalidad era cierto número de acordes, un grupo de acordes que tienen en sí un parentesco sonoro, como por ejemplo estos acordes. Esos acordes diferentes nosotros sentimos con el oído que forman un solo grupo, y estos otros, por ejemplo, es otra cosa, y estos otros, etcétera. Bueno, el bitonalismo consiste en usar varias tonalidades en el mismo momento. Vamos a decir, si fuera piano la cosa, que una mano está tocando en una tonalidad y la otra mano está tocando en otra tonalidad distinta. Así se entiende muy claro. A veces, por supuesto, no es piano, es en la orquesta, entonces unos instrumentos están tocando en una tonalidad y otros en otra tonalidad distinta. Este asunto del politonalismo es algo que no se puede decir quién inventó eso. Eso empezó a formarse desde hace tiempo y ha sido en años relativamente recientes, hace unos 20, 30 años o algo más, 40 años, que el politonalismo ha ido desarrollándose más. Vamos a ver cómo es esa cosa. Aquí tenemos un ejemplo de bitonalismo. Una mano en esta pieza de piano, una mano está tocando en este tono. La otra mano está tocando en este tono. Una mano, la mano izquierda en esta pieza de piano toca así. Y la otra mano está tocando así. Y esas dos tonalidades juntas suenan así. Ese es un ejemplo de bitonalismo, politonalismo como en general se llama. Ahora, desde luego, cuando uno dice politonalismo no significa que las piezas van a sonar así como eso que hemos oído. Hay politonalismo que suenan muy diferentes, ¿no? Y como el politonalismo no es más que una manera de manejar la armonía simplemente, pues hay piezas bitonales que son tristes y lúgubres, otras que son muy alegres, unas que suenan más raro, otras que suenan menos raro, porque no es más que una manera de manejar la armonía. Vamos a oír otro ejemplo de algo que suena muy distinto a eso que hemos oído. Aquí tenemos una pieza en que la mano izquierda pues suena en esta tonalidad. Y la otra mano está tocando en este tono. Y eso suena, las dos cosas suenan así, una pieza un poco lúgubre, ¿no? Y no solamente eso, sino que en esa misma pieza, un poco más adelante, la mano izquierda sigue en su misma tonalidad y la mano derecha cambia a otra tonalidad distinta, a esta tonalidad. Y entonces suena eso así.
ese fue otro ejemplo de bitonalismo que tiene desde luego un carácter como pieza de música muy distinto al que oímos primero. Ese bitonalismo, politonalismo, permite una libertad completísima al compositor. En esto de la armonía desde que comenzó a organizarse y a sistematizarse allá desde la Edad Media, la armonía fue adquiriendo una porción de reglas armónicas de composición, y esas reglas muy complicadas, una especie de cosa así como una gramática, ¿no? Esas reglas fueron poco a poco quebrantadas por los compositores. Los compositores fueron siempre luchando contra los maestros de armonía para lograr una mayor libertad de composición, y la libertad más completa se ha logrado con el politonalismo, con el cual es posible escribir toda clase de acordes imaginarios, ¿no? Estos acordes que ustedes van a oír, por ejemplo, tan extraños, ¿no? Esos son acordes de politonalismo, donde un viejo profesor de armonía del siglo XVIII se hubiera escandalizado horriblemente con esos acordes. Ha permitido pues una libertad absoluta. El politonalismo empezó, nadie sabe bien con quién. Con Stravinsky, allá en las primeras obras de Stravinsky, ya esas son bitonales o politonales. En Petrushka ya hay muchísimos politonalismos allí. Y después vino aquel grupo de compositores franceses con Darío Milhaud y todo el grupo de él, que siguieron trabajando y desarrollando el politonalismo. Ellos fueron los que empezaron. Ahora el politonalismo en realidad se viene presintiendo desde mucho antes, ¿no? En algunas obras de Debussy se presiente algo que puede llegar a ser el politonalismo posterior. Y no solamente en Debussy, hay algunos pasajes en Chopin y en Schumann donde uno presiente que va a venir el politonalismo. No es que estamos diciendo que Chopin y Schumann tienen trozos politonales, no, de ninguna manera, el politonalismo posterior. Pero en ellos se presiente ya que se va a desarrollar, que va a venir algo en el manejo de la armonía que va a ser el politonalismo posterior, ¿no? Ha habido pues precursores en eso, y Chopin y Schumann podíamos considerarlos como gente que olfateó, digamos, una posibilidad de que más adelante viniera algo que llegó a ser el politonalismo. El politonalismo es quizá de las dos tendencias nuevas, más modernas, el que está más extendido. Pero no se crea que todo acorde que suena raro es politonal. Por ejemplo, Hindemith a veces tiene algunos trozos politonales, pero en general Hindemith no es politonal. Y suena raro a veces. Acordes raros no significa que sean politonales tampoco. Ahí está un músico moderno, contemporáneo, se murió el otro día, que fue Prokofiev. Prokofiev no tiene nada, eso él usa la misma armonía antigua, manejada de una manera moderna, pero él no es politonal ni dodecafónico tampoco. De manera pues que el politonalismo, que es el sistema de composición, de manejo de la armonía, que le deja mayor libertad al compositor, es pues uno de los dos sistemas modernos el que está más extendido y más aceptado. Hoy en día nadie discute el politonalismo, eso está perfectamente aceptado. Lo que se discute todavía un poco es el atonalismo. El atonalismo que lo inventó Schoenberg. Antes de Schoenberg se usaron también algunos de los procedimientos del dodecafonismo, pero Schoenberg fue el que se metió de lleno a eso, y uno puede decir que Schoenberg fue el creador del atonalismo. Y dicho sea de paso, a Schoenberg no le gustaba que llamaran eso atonalismo, porque Schoenberg decía una cosa que le puede parecer muy raro a los compositores dodecafónicos de hoy. Schoenberg decía que no se puede prescindir de la tonalidad, y que por más que se haga siempre hay algo de tonalidad por ahí, que no se debía llamar eso atonalismo. Él prefería que se llamara eso dodecafonismo, el sistema de los 12 sonidos, que es lo que significa dodecafónico, significa de 12 sonidos. El dodecafonismo es un conjunto de varias cosas, vamos a explicar algunas de ellas.
Por ejemplo, una de las características del dodecafonismo es cierta manera especial de hacer acordes. Los acordes se hacían antes en la armonía pues de siempre, se hacían tomando como base una escala. Vamos a suponer esta escala. Esas son escalas de 7 notas. Bueno, en esa escala de 7 notas, como se hacían los acordes era que nosotros tomábamos una nota de esa escala, por ejemplo esta. Saltábamos la tecla que sigue y cogíamos la otra nota siguiente, saltando una a la otra, ¿no? Quedan estas dos notas. Repetimos el mismo procedimiento, saltamos una tecla y cogemos la otra, esta. Y eso ya es un acorde hecho pues a la manera como se hacían antes. Y eso se le van agregando notas de la misma escala. Otra nota más. Otra nota más. Esa es la manera tradicional de hacer acordes. Ahora estos acordes que usan los dodecafónicos a veces están hechos de otra manera. Primero, ellos no toman una escala cualquiera de las escalas de 7 notas que usa la música corrientemente, sino otra escala que también se ha conocido desde toda la vida, que es la que se llama la escala cromática, que es una escala que tiene todas las teclas blancas y negras del piano. Así. Esa escala, la escala cromática, tiene todos los sonidos, es decir, 12 sonidos. Y la manera de hacer acordes ahí no es cogiendo una tecla, saltando una y usando la siguiente, saltando una y la siguiente, sino procediendo por otras distancias de tecla a tecla, otras distancias sonoras, otro intervalo, que es como se llama eso. Un intervalo que en técnica musical se llama intervalos de cuarta justa, que son estos. Y se agrega otra, y otro más, y otro más, y otro más. Esa manera de hacer acordes que se practicaba desde un poco antes de que apareciera Schoenberg por allí, esa escala de los acordes por cuartas, que es como se llama, que no corresponden a ninguna tonalidad definida. Ese es uno de los elementos que emplean los dodecafónicos. Y en algunos momentos, al principio, cuando Schoenberg comenzó con el dodecafonismo, esa fue una de las primeras características del movimiento. Nosotros vamos a explicar otra de las características del dodecafonismo muy importante, que con el tiempo ha llegado a ser la más característica de ella, que es lo que se llaman las series de notas. Esos 12 sonidos que contiene la escala cromática, esos sonidos uno los dispone como a uno le parezca, unos primero, otros después, y hace uno una serie. Por ejemplo, esta es una serie, ustedes van a oír 12 notas en las cuales están incluidas todas esas notas. Esta serie, por ejemplo. Ahí están incluidos todos. Uno escoge esa serie si uno le gusta esa, o si no la dispone de otra manera. Por ejemplo, así. Esas series que algunas veces, aún en español mismo, se designan con la palabra alemana Reihe. Esa serie, un Reihe de eso, es como si dijéramos un alfabeto. Uno los dispone, el compositor dispone sus notas en el orden que le parezca, pero una vez que ha fijado ese orden, entonces empieza a componer la pieza. Y la pieza deben sonar esas piezas, esas notas en el mismo orden siempre. Cuando ya han sonado las 12 se vuelve a empezar otra vez por la primera, ¿no? Bueno, lo que queda libre para el compositor es el ritmo, es decir, una de esas notas puede ser larga y la otra puede ser corta y la otra puede ser muchísimo más corta todavía, eso como le parezca al compositor, pero él no se puede salir de ese orden de notas. Vamos a oír un ejemplo de esto. Es una pequeña piececita de piano de Jelinek. Esa está hecha sobre esta serie. Bueno, naturalmente, las primeras notas de esa serie, por ejemplo, son estas. Y uno puede cogerlas aquí abajo también si uno quiere. O aquí arriba.
eso no importaría. O uno puede tocar la primera nota aquí, y la segunda no es esta, sino la coge más abajo. Es lo mismo que hizo. La cuestión es que sean las notas en ese orden. Bueno, con esa serie está escrita esta piececita que ustedes van a oír. Esa es una pequeña pieza de piano dodecafónica. Esa pieza se llama algo fluido, fluente. Bueno, esa pieza está compuesta toda pues sobre la serie de esas notas. Como esas notas son 12, por eso se llama sistema de los 12 sonidos dodecafónicos, ¿no? Ahora, eso por ejemplo, no todas las piezas suenan más o menos como esa. Yo le voy a tocar otra pequeña pieza también dodecafónica del mismo autor que dice así. Para algunos dodecafonistas muy puristas, digamos, no es muy aceptable porque en esta pieza se repite una misma nota varias veces. Ustedes recordarán que la mano izquierda hacía así, un acompañamiento así. Y eso en buen dodecafonismo no se vale porque no se puede repetir la misma nota, tiene que sonar la que sigue, ¿no? Si uno se pone a reflexionar sobre este sistema de que uno tiene su serie de 12 sonidos y deben sonar unas tras otras, nosotros vemos que la composición se hace muy mecánica y el compositor no se puede salir ya de aquel orden en que empezó. De manera que el dodecafonismo tiene una cosa muy curiosa y muy rara en toda la historia de las innovaciones artísticas, y es que en vez de ser un movimiento que va a traer mayor libertad de expresión artística, lo que trae es más bien una mayor cantidad de cortapisas, de restricciones. Está uno cayendo en otra serie de reglas distintas a las de antes, pero en vez de libertarse uno de muchas reglas, que es lo que ha hecho siempre el arte, va uno cayendo más bien dentro de un enredijo de técnica del cual no se puede salir. Esto es lo que ha hecho que muchísimos de los compositores más modernos de hoy no entren por el dodecafonismo, porque el dodecafonismo restringe mucho la libertad de composición. Ahora, tanto el politonalismo como el dodecafonismo, como hemos visto, no se refieren sino a una manera de manejar la técnica de la composición. No se refiere a un concepto artístico distinto. Es decir, ni uno ni otro nos traen un concepto nuevo del arte, sino una nueva técnica.
Es como si los arquitectos siguieran haciendo sus casas con el mismo estilo arquitectónico de antes, pero con una manera de poner los ladrillos distinta, una técnica distinta, ¿no? Es decir, la técnica se refleja un poco en el concepto artístico, eso es forzoso, no se puede hacer un divorcio completo en arte entre la técnica y la expresión, están muy entrelazados. Pero lo que ha prevalecido en estos nuevos caminos de la composición musical es la técnica por sobre la idea. No hay ningún movimiento musical nuevo que traiga una orientación ideológica, un nuevo concepto del arte, sino una nueva técnica nada más. Apenas podría uno señalar allá en París, entre los muchos grupos muy diversos de compositores más jóvenes y más nuevos allá, hay un grupito, el grupito que llaman de los autores del Zodíaco, que ese sí ha lanzado una ideología distinta, sin hablar de técnica. Ellos dicen que se debía combinar el espíritu de la vieja música medieval francesa con el espíritu moderno y las técnicas modernas para lograr así un arte como ellos lo conciben, ¿no? Ellos pues sí se están fijando en un concepto ideológico nuevo, pero en general estos dos sistemas pues no se refieren más que a una innovación en la técnica nada más. No existe ninguna otra cosa más moderna en música sino estas dos maneras de trabajar la composición, el politonalismo y el dodecafonismo. En el contrapunto se entrevé una posibilidad de que haya algunos cambios. Hindemith, por ejemplo, maneja un contrapunto sumamente libre, que aunque no es una técnica nueva del contrapunto, puede que mañana dé origen a una técnica nueva. Pero hasta ahora no hay más que esos dos, y esas dos tendencias influyen en lo que dice la música, pero desde luego son, como hemos dicho, nada más que procedimientos técnicos nuevos, ¿no? Cuando nosotros vamos a oír música contemporánea, música muy nueva, hay que estar muy alerta, porque uno dice, toda esta música sumamente nueva, bitonal o dodecafónica, suena muy raro, y unos dicen es muy mala porque no la comprenden, otros dicen no me suena bien, pero es porque yo todavía no la comprendo, tengo que oírla más. Bueno, hay que tener cuidado porque hay muchas piezas nuevas, maravillosas, interesantísimas, que desde luego nos desconciertan en el primer momento porque no estamos acostumbrados a esa manera de oír, a esa manera de sonar las piezas, pero también hay mucha pieza contemporánea que suena raro y que no la entendemos porque la pieza es mala y no está diciendo nada, absolutamente nada. Hay mucho compositor contemporáneo que no tiene nada que decir, se pone a escribir notas unas tras otras que no dicen nada. Pero hay otras que sí son muy modernas, muy raras, al principio no las entendemos, pero tienen mucho que decir, tienen mucho que comprender. Así es que cuando oímos piezas nuevas tenemos que tener presente eso, que unas pueden ser piezas muy buenas que no comprendemos todavía y otras puede ser que no las comprendemos porque no dicen nada y son muy malas. No hay que dejarse engañar tampoco en eso. Bueno, pues con esta reseña de estos dos sistemas, los más nuevos de la música, termina nuestro curso de apreciación. Este es nuestro primer curso que hemos hecho, el curso de apreciación de la música. Con estas 24 lecciones está completo. Aquí hemos pasado revista desde la primera lección hasta esta a todas las cosas de la técnica musical que tienen importancia para el que está oyendo. Es un curso donde están las cosas sumamente comprimidas. En estas 24 medias horas escasas está comprimido lo que estudia un compositor en una porción de años. Por supuesto, nosotros no estudiamos todo lo que estudia un compositor porque nosotros aquí no estamos aprendiendo a hacer música, sino a oírla. Pero no se nos ha quedado ningún aspecto de la técnica musical que sea de importancia para el oyente que no lo hayamos explicado de alguna manera aquí. Lo que necesita el que oye este curso ahora es ponerse a practicar el oído tomando como base todo lo que hemos explicado, y así se llega a oír perfectamente, a comprender perfectamente la música. Y así pues nos despedimos ustedes al final de esta
lección número 24, que es la última de este curso de apreciación de la música.